igual inicio. En esta reflexión que nos vamos a proponer ahora, como decíamos, lo que vamos a tratar de ir hilando son los distintos temas, conceptos y aportes que hace cada uno de los textos, tomando en cuenta los dos que eran recomendados o en la jerga de ustedes obligatorios, y otros que estaban sugeridos, pero todavía no sabemos quién leyó qué, pero para la vez que viene les vamos a preguntar un poquito eso. De todas maneras sabemos, y eso nos encanta, que retomando el poema que presentó Sofi antes, de la palabra deseo, lo que vemos es que hay deseo de conocer. Eso en filosofía tiene un nombre y se llama epistemofilia. Les digo por si no conocían la palabra, pero lo que digo es, nos resulta bueno y grato que la propuesta que por ahora les estamos haciendo los esté poniendo en el camino de tener ganas de curiosear, como un poco decía el programa y como hablamos en las primeras clases. Mati, si puedo te pido que pases la próxima diapo. Bueno, esto ya lo dije, este es nuestro propósito, así que vamos a la siguiente, gracias. Acá, por un lado, en el costado derecho, tenemos algunos y algunas de nuestras protagonistas, autores y autoras. En este momento, nosotras esperaríamos que ustedes reconozcan todas esas fotos. Si alguien, cuando mira las 4 fotos que hay ahí, no sabe quién es quién, por ahí está bueno que se anote la pregunta y después en el grupo pregunte quién es cuál, como para que ya les vaya quedando un poco ese registro visual de autores y autoras. En los textos que estamos trabajando, vemos un tema que nosotros a propósito lo estamos enseñando de un modo un poquito indirecto, que es cómo se construyó la noción de ciencia en Occidente a través del tiempo. Sabemos que en historia y en filosofía se las están cursando ahora o en otras materias que hayan tenido en otros momentos, habrán podido estudiar algunos de esos hitos o momentos. Y también sabemos que, por lo menos en 2 de los textos que nosotros le acercamos, hay referencias, o en 3, mejor dicho, referencias bastante fuertes a nivel histórico. Es decir, que si cualquiera de ustedes quisiera sentarse un día y trazar una línea y decir, bueno, en esta línea de tiempo voy a poner algunos puntos en donde me sirvan como coordenadas para entender cómo lo que pasó a llamarse ciencia en Occidente tuvo lugar, puedo ir a los textos de Trevisace, al texto de Apfel-Marglin y también al texto de Fernando Farías. Este último texto no era de los recomendados, pero ya veo que Analía parece que lo leyó y sabe que ahí hay un poco de historia. Entonces, entre esos 3 textos, si ustedes tuvieran eso como gran curiosidad, pueden ir a abordar las partes de esos textos que les traen un poco estos fragmentos de esa construcción histórica y ponerlos en relación. Ahora, algo para notar o anotar, y que a lo mejor ustedes ya lo notaron y anotaron, pero no apareció hasta ahora en ninguna de las guías que yo leí, es que el texto de Apfel-Marglin, a diferencia de los otros 2, empieza muchísimo antes. Si ustedes quieren agarrar ese texto y hacer una línea de tiempo, van a ver que ella hace referencias a tiempos prehistóricos, a lo que suele llamarse tiempos prehistóricos, justamente, que eso sería también otro gran debate que podríamos dar, pero quiero decir, en ese texto, si lo desmenuzan, le podríamos pedir a Mariano Vieites que lo vuelva a desmenuzar. No, es una broma que hago. Pero si volvieran a leer ese texto, se encontrarían con que ella plantea una línea de tiempo bastante más extendida y además, como trajo una compañera de ustedes, esa autora se preocupa por identificar momentos de ruptura, de discontinuidad y de tensión dentro del mismo gran concepto que llamaríamos ciencia occidental. Entonces, de nuevo, en este primer punto que aparece en la diapositiva ahora, si ustedes quisieran reasegurarse, estar tranquilos, seguros y seguras acerca de que quieren tener un panorama bien detalladito de cómo surge lo que hoy denominamos ciencia en sentido restringido, y ahora voy a explicar que Sulten está como loco, o como loca, no sé, está
Está ahí que quiere comer o algo. Pueden acudir a esos textos. En sentido general, cuando se habla de ciencia en sentido restringido en Occidente, se refiere a un modelo científico que originalmente estuvo planteado más bien para lo que hoy conocemos como las ciencias físico-matemáticas. Es cierto que a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI, esas distinciones entre ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales, ciencias humanas, se fueron también permeando entre sí. Y muchas de las cuestiones que antes se tomaban en las ciencias físico-matemáticas, se empezaron a tomar también en las ciencias sociales humanas y viceversa. Sin embargo, en el momento en que se empieza a construir un cierto procedimiento que se empieza a repetir para generar conocimiento en lo que estamos denominando el mundo occidental, que geográficamente refiere a Europa, pero también refiere, y ese es otro debate, a lo que en Europa se llamó las colonias. Es decir, si bien Occidente, Europa occidental, se supone que, como dicen algunos textos, es la cuna del conocimiento científico, para usar esa frase trillada, también cabe apuntar que como esos sistemas económicos, sociales y políticos fueron también sistemas de dominación en otras geografías, esto que llamamos conocimiento occidental, que después, o a lo largo del tiempo, se fue, digamos, autolegitimando como la única forma de generar conocimiento, también la encontramos, la encontramos en otros lugares y otras geografías. Los PowerPoint los subimos siempre, creo que quizás faltó el de la clase pasada. ¿Faltó? Pero me tienen que avisar antes. Mis asesores de imagen, ¿dónde están? Está bien. Sí, puede ser que lo que pasó es que como subimos los videos, también nos parece como hiper redundante todo, pero si les sirve, pasamos, es como que voy a hacer un breve paréntesis de método. No, tranquila, no pasa nada. Lo voy a hacer ahora. El breve paréntesis de método es este. Nosotros y nosotras en el equipo docente tratamos de hacer algo que sea lo más claro posible para ustedes. Y a veces, sobre todo por mi impronta, que soy barroca, por decir menos, por decir poquito, yo quiero subir un montón de cosas y los compañeros y compañeras del equipo me dicen, se van a marear, y digo, la verdad tienen razón. Entonces, nosotros y nosotras a veces realmente no terminamos de tomar la decisión de qué es lo mejor para ustedes, pero si ustedes ven que les falta un PowerPoint, lo quieren tener, me escriben y lo subimos. De hecho, 2 personas de ustedes la semana pasada me escribieron consultándome por cosas concretas y nosotros las subimos al toque, como dicen ustedes. Así que tranquilos, con eso nos piden. Bueno, retomo el hilo, fin del paréntesis metodológico, didáctico, vuelvo al hilo de lo que estaba queriendo explicarles. Entonces, ese primer punto, lo que nos parece sí importante desde esta cátedra que ustedes comprendan, es justamente lo que planteó una de sus compañeras antes, que en el proceso de conformación de lo que hoy se conoce como conocimiento científico occidental, hubo muchas disputas, inclusive al interior de esos mismos grupos que se estaban autolegitimando como productores de ese tipo de conocimiento. Un ejemplo de esto, pero muy posterior, o sea, en esos textos ustedes tienen un recorrido que más o menos les explica qué pasó después de lo que en Europa se llamó el fin de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, y después en la época contemporánea, es decir, en esos textos van a encontrar referencias a esos momentos históricos, pero mucho después pusimos entre los textos optativos un texto de un autor que es nacido en Viena, que se llama Feyerabend, que él fue uno de los autores que hizo una provocación muy fuerte a partir de los años 50 acerca de eso que se había ya instalado, para usar la palabra de Trevisace, como institucionalización del método científico. Lo que él escribió es un libro que después lo publicó en el 75, es un libro que se llama Tratado contra el Método, y hoy vamos a desmenuzar un poquito eso. Pero quiero decir,
Sería una ilusión pensar que el conocimiento científico en su forma restringida permanece idéntico a sí mismo a lo largo del tiempo. No es verdad, o sea, permanentemente está habiendo disputas. Y las disputas son tanto hacia el interior de esas formas autolegitimadas como las únicas válidas, como entre esas formas y otras formas de conocer. Esto segundo que acabo de decir está muy detallado en los textos de Trevisace y de Apfel-Marglin, que a su vez lo pueden leer en consonancia con otros textos que ahora voy a pasar a desmenuzar en un ratito, de los no recomendados, de los recomendados como no obligatorios, por decirlo así. Ahora, en el texto de Apfel-Marglin aparece este comentario sobre las tradiciones científicas y las tradiciones científicas comparadas, y ella propone esa herramienta como un modo de oponer a lo que ella misma denominó el suplantacionismo. Ustedes, al leer el artículo, el capítulo, habrán visto que ella refiere al suplantacionismo en diversos momentos del texto, y por esa perspectiva ella nos da a entender que son herramientas de un poder de dominación, de un poder autoritario, de un tipo de conocimiento sobre otro, tanto que la vez pasada, junto con el texto de Arce, nosotras les habíamos acercado el término epistemicidio, si se acuerdan, o sea, matar a un conocimiento sería epistemicidio. Entonces, lo que Apfel-Marglin nos está proponiendo pensar es que en realidad todas las formas del conocer pueden ser válidas y legítimas, lo que tenemos que hacer es tratar de comprenderlas, y por eso podemos también compararlas, pero ella no dice compararlas en el sentido de decir, esta es mejor o esta es peor, sino de decir, mira, lo que acá lo quisieron estudiar así, allá lo estudiaron así. Un ejemplo paradigmático sería lo que preguntó Alta Clase la otra vez sobre las cartillas maya. Es decir, la matemática maya no es como la que usamos nosotros y nosotras. La nuestra viene del mundo árabe y pasó por distintos, innumerables miles de filtros. Eso lo puede explicar mejor. No era Fabricio el que cursaba el profesorado de matemática. ¿Quién era? Salas. ¿Eras vos? Eras vos. Bien. Perfecto. No, me parece que era Fabricio, perdón. Sí, bien, perfecto. Bueno, entonces, en esa historia que heredamos sobre cómo usamos nosotros hoy en Argentina, por situarnos en algún lugar, tradicionalmente las matemáticas, viene de esa herencia. Ahora, hoy en la Argentina también conviven muchas otras formas de hacer la matemática. Eso se puede estudiar, y de hecho hay mucha gente que lo estudia a través de un proceso que se denomina etnomatemática, y justamente los etnomatemáticos lo que hacen es tratar de comparar esos modos matemáticos de conocer, no para decir este es mejor o este es peor, sino para decir, mira, este modo te permite hacer esto, este modo te permite hacer lo otro, este modo procede así, este modo procede así. A eso es lo que llama Apfel-Marglin tradiciones científicas comparadas. Ese es un concepto que nos importa que ustedes alojen en su mente, porque como educadores que son ahora, o futuros educadores o profesionales, les va a ser muy útil. Elena quiere hablar. Dale, Elena, te paso la palabra y después retomo. Como cuando el texto habla de los quipú, que habla de que los mayos, en los Andes se usaba eso para una forma de medir. Medían tipo cuánta cantidad de algodón había, eran como unos nuditos, y que cada color significaba un peso, que no lo hacían como lo hacemos nosotros hoy. Exacto, esa sería una forma matemática diferente que en ese momento y lugar en que se creó esa forma matemática, permitió a esa sociedad, y todavía en muchas sociedades permite, porque es lo que acabo de decir. Lo que es importante que ustedes comprendan también es que estas tradiciones científicas no necesariamente son tradiciones científicas del pasado, o sea, pueden haberse originado en otro momento y lugar, y muchas de esas perduran, como perduran muchas de las que usamos nosotros. Edgar aporta el tema del ábaco, tal cual. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, sería un ejercicio divertido que no se me había ocurrido, lo podemos hacer en algún momento, sería tratar de que ustedes busquen justamente cuántas tradiciones científicas matemáticas conocen ustedes, de qué pueblos o culturas son, y cómo, por ejemplo, piensan si tienen número cero o no, y cómo
hacen sus cuentas. Por ejemplo, la matemática maya tiene base 5 y 20, pero nosotros tenemos base 1. Entonces ahí también son formas distintas de operar sobre la realidad. Nuevamente, subrayo, a eso se refiere a Feinberg con tradiciones científicas comparadas. Lo que importa entonces también tener en cuenta es que esas formas de pensar y hacer el conocimiento en cada tradición se van validando. A eso nosotros lo hemos llamado legitimación. Es decir, hemos usado la palabra... No, ahora... no. Ahora voy a explicar lo que está preguntando Alta Clase porque por ahí dije algo que los confundió. Ya voy a eso, voy a terminar lo que estoy diciendo y ya voy a eso. Lo que estoy diciendo es esto. En cada cultura, situación y lugar se van legitimando modos de conocer que se consideran válidos. En muchas culturas y lugares, países, esos modos de conocer conviven y no necesariamente se suplantan unos a otros, justamente. No se suplantan. El caso del sur de México y norte de Guatemala es un caso muy interesante desde ese punto de vista porque ahí conviven hoy, y han convivido durante cientos de años, pueblos que tienen distintas lenguas madres, tienen tal vez sistemas parecidos de cuantificación, pero formas de vivir que son singulares, diferentes entre sí, pero conviven. Y no ha sido el caso, y no es el caso, que esas formas estén tratando de imponerse unas sobre otras. Pero en otros lugares de nuestra América y del mundo, sí existen tendencias a suplantar un saber por otro, y el extremo del suplantacionismo es la erradicación de un tipo de conocimiento, o sea, un epistemicidio. Por eso, tradiciones científicas comparadas no es un sinónimo de suplantacionismo. Alta Clase, si tenés Mike, comentame por qué entendiste eso de lo que yo dije, o por qué lo estás pensando, o no te entiendo, capaz. Sí, me entendiste, pero por cómo armaste la frase anterior, quedó como que Apfel se refería a las tradiciones científicas comparadas como suplantacionismo, como que ella lo escribía así en su libro por lo que vos dijiste antes. Bien, Pero... si dije eso fue un error de expresión. Me pasa a veces que, eso es un chisme, que por la familia de la que vengo originalmente, no la que creé después, tengo una especie de tara de armar frases largas y complicadas. Eso es un error cuando damos clase. Así que gracias por marcarme, porque por ahí algo de lo que dije quedó mal hilado y generó confusión. Gracias. Entonces, retomando el punteo y vinculándolo con lo que estaba planteando Romy, claramente tradiciones científicas comparadas no es un sinónimo de suplantacionismo y precisamente es al revés. Es el concepto que ella opone o uno de los conceptos que opone al suplantacionismo, que eso fue lo que quise decir, y si dije otra cosa, sepan disculpar. Lo que también estuvimos revisando es que estas acciones de legitimación, en algunos casos, como decimos, cuando se dan a través de esto que hemos denominado suplantacionismo o epistemicidio, suplantacionismo y epistemicidio sí podrían llegar a ser sinónimos según las circunstancias, eso sí. O sea, el asesinato de un tipo de conocimiento a través de una suplantación violenta, podríamos decir que está vinculado, que podrían usarse como sinónimos. Ese tipo de poder es un poder de dominación y ha tenido y sigue teniendo efectos muy severos en nuestras sociedades, en nuestras mentalidades. El ejemplo que puso Analía cuando comenzamos la clase era el ejemplo de ese estudio que habían hecho, si entendí bien, con muñecos y muñecas de distintos colores de piel, con cuáles se identificaban los niños y niñas y por qué, y inclusive dándole la autoridad quizás al muñeco de piel blanca, porque es un significado que flota en el ambiente. Algunas investigaciones denominan a eso representaciones sociales, otras
lo denominan imaginario colectivo, eso en la medida que vayan avanzando en la carrera ya van a haber distintas tradiciones para referirse a eso. Y otros autores lo denominan significaciones imaginarias sociales, o sea, pero ahí sería una deriva. Lo que importa, que ustedes sí comprendan y que vayamos desmenuzando, es que ese tipo de poder de dominación tiene efectos, y lo que estamos viendo es que tiene efectos severos. A la vez, estamos tratando de investigar si es posible que exista otro poder que no sea un poder de dominación, que sea otro tipo de poder, y que nosotros hoy lo voy a llamar el poder de dominación opuesto al poder de construcción de conocimiento. O sea, estos son dos cosas separadas. El poder de dominación es lo que estamos viendo con el suplantacionismo, con el epistemicidio, con una legitimación a toda costa de un tipo de saber, y el poder de construcción de conocimiento local, situado, con valor de uso, es esa otra forma de conocer que sí la estábamos vinculando a las tradiciones científicas comparadas. Esto también tiene efectos. Desde el punto de vista de esta cátedra, ese poder de construcción del conocimiento podría tener inclusive hasta efectos sanitarios o reparadores o de salud. Este último punto que acabo de decir, ustedes, si quieren profundizarlo, pueden encontrar en el texto de Parra. El texto de Sofi. Perfecto. Chau, Sofi. Entonces, en el texto de Parra, ustedes se van a encontrar, si quieren profundizar con esta perspectiva de un tipo de generación de conocimiento que integre, que permita y que habilite, van a encontrar cómo ella lo está pensando en función de una suerte de reparación saludable histórica. Ese concepto todavía no lo encontraron en las lecturas, se los estoy anticipando como un texto que a lo mejor alguno o alguna de ustedes puede haberlo leído o no. Por lo tanto, nos estamos preguntando sobre otras formas de asumir el poder. Y en esta cátedra lo que estamos tratando de hacer es ejercitarlo. Es decir, no solamente yo les estoy diciendo que es posible generar poder de otra manera, que estaríamos llamando a este poder un poder de construcción del conocimiento local, situado, con valor de uso, de intercambio, sino que estamos tratando de hacerlo junto a ustedes en cada clase, entre ustedes en los grupos, entre ustedes cuando se juntan con algún compañero o compañera a leer. Ese tipo de poder es un poder que esperamos que los esté habilitando a producir conocimiento. En el último punto se repite un poquito esta noción de tradiciones nociológicas comparadas, simplemente lo puse así porque estaríamos pudiendo hacer uso de ese término que introdujo Josep Ferrater Mora en su textito breve para ligarlo a lo que trae Apfel-Margolin. Mati, si me podés pasar la diapo. En esta diapo, no sé si la alcanzan a ver, traté de hacer un poco más grande la letra, espero que se vea. Estamos tratando de representar autores y autoras que componen todo este tejido que estamos proponiéndoles de los textos recomendados y de los textos optativos. Tenemos el texto de Yolanda Parra, que acabo de mencionar, el texto de Fonseca y Quintero, que son dos, un autor y una autora, el texto de Facuse, que comenta, Marisol Facuse, comenta el texto de Feyerabend, que ustedes también tienen para leer, y el texto de Farías. Y lo que nosotras y nosotros estamos aspirando a que ustedes hagan, Mati, si me pasás la próxima diapo, te agradezco, es que se les produzca algo así. Esta imagen la encontramos buscando un poco qué imagen poner para representar esta forma de conocer que les estamos proponiendo, y si podemos hacer rápido un paso palabra rápido para decir qué ven ahí, hacemos un paso palabra y después seguimos con lo último que quiero comentar de esta secuencia. Paso palabra para que digan qué ven ahí.
Tomo palabra, una grieta. Pasen Paso palabra palabra. para que otro pueda agarrar. Toma palabra un árbol con grietas. Tomo palabra. Ruptura de estructura. Pasapalabra. Tomo palabra, años de construcción, de muchos anillos que se fueron acumulando y se van agrietando y se van haciendo diferentes caminos. Pido palabra, un punto en el centro al cual apuntar y llegar con todas las ideas. Ese punto podría ser el conocimiento, cómo llegar al conocimiento. Paso palabra. Leo lo que dice Tomo Benja, palabra. que dice algo roto. Perdón, leí lo de Benja, simplemente algo roto. Paso palabra. Tomo palabra. Perdón. Un quiebre gradual. Paso palabra. Tomo palabra, tensiones. Paso palabra. Bueno, tomo palabra y digo que se me acaba de ocurrir otro ejercicio que estaría buenísimo hacer, capaz que lo retomamos para más adelante, que sería con todos los términos y asociaciones que están tirando ahora, marcas, cicatrices, producción circular, cíclica, conexiones y grietas, capas sobre capas, con todos esos términos, capaz que podemos armar alguna consigna que nos permita entre todos y todas pensar más hacia el final de la materia, justamente cuáles fueron esas capas que pudieron identificar a lo largo de la materia, si es que hubo un recorrido de producción circular y cíclico. No sé, lo dejo ahí flotando, después ya vamos a ver qué se nos ocurre. Mati, si me pasás la última diapo de este ciclo. Acá entonces lo que les estamos mostrando es una especie de mapita de los textos que nos parece que está bueno que si pueden vayan curioseando. Además de los dos, o sea, acá no están puestos los dos que ya damos por leídos, aunque sabemos que algunos y algunas de ustedes todavía no alcanzaron a leer todo, y justamente por eso preguntamos. Primero voy a hacer una breve ubicación metodológica con respecto a esta didáctica que nos estamos proponiendo, y después voy a hablar de los textos. Lo metodológico didáctico que quiero decir es esto: cuando nosotras preguntamos si están leyendo, cómo están leyendo y qué alcanzaron a leer, y verdaderamente se los preguntamos para comprender, estamos viendo que varios y varias de ustedes no dan abasto con las obligaciones que tienen y lo que quieren comprender y leer al leer todo todavía. Por eso también fuimos pausando y dando opciones. Sí queremos recalcar que nos parece fundamental que puedan leer ya en esta semana los dos textos que llamamos recomendados, porque son dos bases fuertes también para lo que sigue, así que eso estaría bueno que traten de hacerse el tiempo esta semana. A la vez, lo que fuimos observando, y por eso lo ligué antes con esta actitud de deseo que por suerte seguimos observando, muchos y muchas de ustedes están teniendo curiosidad y van trayendo o textos que leyeron en otro momento y lugar, o van preguntando por textos nuevos que por ahí nosotros mencionamos o tiramos, y los van leyendo e incorporando. Por ejemplo, hay alguien de ustedes que, si bien no alcanzó a leer los dos textos llamados requeridos, sé que leyó un texto más que no era obligatorio y sí ya leyó uno de los requeridos. Entonces esas combinaciones pueden pasar. Digo, eso está bueno, y además, justamente por eso tenemos esa idea de que está bueno que se encuentren ustedes entre las 6 y las 7 para ir socializando esas cosas. Ahora lo que me gustaría puntuar un poco son algunos de los contenidos de estos textos, y después voy a pasar la palabra a Mati y a Juli Goldman, que van a compartir unas otras lecturas de los textos que ellos estuvieron trabajando. En estos textos que nosotros les dimos para leer, tenemos uno que es un libro, que es el de Feyerabend, del cual solamente pusimos la recomendación de leer una parte cortita.
Y eso, después si interesa, podemos acercarles el link al libro completo. Ese es el libro de Feyerabend, empiezo por el medio de la diapositiva. Ese texto tiene una versión en castellano y una en inglés, y bueno, fue traducido en realidad a muchísimos idiomas, y puntualmente lo que les estábamos recomendando que lean, y ahí pusimos el link, es el Tratado contra el Método, o sea, así se llama el libro, y un apartado que son solamente 5 páginas. En esas 5 páginas, sí, perfecto, gracias Vanessa. A ver, Vanessa, ¿lo querés mostrar de nuevo para que las compas y los compas lo vean y sepan cuál es? ¿Ese cuál era? Es este. Ahí va, gracias. En este texto, el autor se posiciona de una manera muy fuerte contra lo que puede ser una especie de ritualización de la metodología científica heredada o en sentido estricto. Y lo que él dice es, en realidad, todos aquellos que generamos conocimiento y nos autodenominamos científicos de cualquier disciplina, no es que seguimos un protocolo paso por paso. Puede ser que después cuando escribamos nuestros resultados lo presentemos como si hubiera sido así. Pero lo que él dice es que en el proceso científico, inclusive en aquel que se supone que es muy protocolar, existen una enorme variedad de caminos y que esos caminos muchas veces llevan a hallazgos o a descubrimientos que si uno no le sigue la pista podría no encontrarlos. Todo su texto es una discusión con autores de su mismo entorno para poner de relieve algo que estaba ocurriendo en ese momento, que era una ritualización muy fuerte, a partir de los años 60 sobre todo, de ciertos pasos preestablecidos. Y él va diciendo, en mi propia experiencia eso nunca es así, y está bueno que prestemos atención a estas otras cuestiones. A eso él lo llama una forma anarquista de conocer. Y por anarquista él quiere decir libertad, la libertad para conocer. Lo que él llama el método anarquista es un método que amplíe la libertad posible para adoptar aquellos senderos, aunque parezcan extraños o en contrasentido o diferentes. Entonces, su postulado es que un conocimiento que se precie de tal, para él el conocimiento científico, entre comillas, verdadero, sería más bien el conocimiento anarquista, no ese conocimiento protocolar. Anarquismo epistemológico exacto, gracias a Agustín Tomás. Entonces, una cuestión que él resalta también, creo recordar que está en ese texto breve que les dimos, todo el libro es muy interesante, pero en ese texto breve, que es casi del inicio, hay también alusiones a lo que hacemos cuando somos niños y niñas, por eso también nos gusta ese texto, que es esa especie de descubrimiento que estamos llamando. Es decir, uno cuando es niño y niña empieza a conocer, antes de empezar a hablar, y cuando empieza a hablar, en realidad explora y va generando un concepto a partir de repetidas exploraciones. El concepto de lo que es un verbo, un niño o una niña de 5 años no lo tiene, pero puede usar verbos. Eso es algo que estudió otro tipo que se llama Noam Chomsky. Después, si quieren, les paso la referencia. Y él lo llamó gramática generativa. Pero eso sería otro tema de otra materia, no lo voy a abordar ahora. Pero lo que interesa de este texto, si lo leen, es poner el ojo en que cuando se encuentren con palabras como anarquista, no está hablando necesariamente del Partido Anarquista de la República Argentina, sino está hablando de un modo de posicionarse frente a lo que es la construcción del conocimiento. Ese texto está comentado por el texto de Marisol Facuse, que se llama el artículo Una epistemología pluralista, el anarquismo de la ciencia, de Paul Feyerabend, y si cuando leen el texto de Feyerabend, que es corto, pero... Gracias, Juli. Perdón, sí, voy para atrás, stop, rewind. Estaba hablando del Tratado contra el Método de Feyerabend, y me estaba refiriendo a que ese es un libro y que nosotros dimos una sección muy breve para leer. Y lo que estaba diciendo es que esa sección muy breve es parecido a lo que pasó con el texto de Ferrater Mora, que era cortito, pero para leerlo hacía falta
un rato, o hacía falta entender bien lo que decía. Con este texto pasa lo mismo, es cortito, pero es denso, en el buen sentido, o en el sentido que me gusta a mí, de lo denso, qué sé yo, eso es lo que me gusta a mí. Pero si les resulta demasiado denso y no le cazan la onda, pero igual lo quieren masticar un poquito, les recomendamos que vayan al texto de Facuse, porque Marisol Facuse se tomó el trabajo de ir hilando lo que dice Feyerabend en ese texto para explicarlo en el contexto de la producción de este autor. Voy para arriba para los dos textos que están puestos primero, que son el de Parra y el de Fonseca Hernández y Quintero Soto, que traen perspectivas completamente diferentes, diferentes a lo que acabo de decir de Feyerabend y de Facuse, porque estos dos textos traen específicamente epistemologías de, en un caso, de lo que ellos denominan la cultura queer, o teoría queer, me estoy refiriendo a Fonseca Hernández y Quintero Soto ahora, y en el caso de Parra se refiere a culturas de pueblos originarios de México y de América del Sur, y va explicando cómo se configura en esas culturas, o se configuró a lo largo del tiempo, lo que se denomina conocer, y además para qué se piensa que sirve, entre comillas, el conocimiento en ese tipo de culturas. Si acá nos encontramos con algo parecido en el caso de Parra, dan ganas de leerlos todos, qué suerte. Si tienen ganas de leerlos todos, está buenísimo. Quiere decir que tenemos éxito. Quiere decir que la didáctica específica está buena. Aunque no alcancen a leerlos todos ahora, no importa. Ya saben que les quedan ahí y después lo van a leer. Bueno, entonces, en el texto de Parra, sí, ganas, no tiempo, tal cual. Tiempo en la vacación de invierno o en las vacaciones de verano. Entonces, en ese texto de Parra se van a encontrar con un detalle de estas perspectivas epistemológicas y además con un análisis que yo ya lo mencioné en el bloque pasado acerca de lo que ella llama una especie de proceso que yo le pongo el nombre de regenerativo, yo le pongo el nombre de saludable, es decir, son formas de posicionarse en el mundo que permiten un tejido reconstructivo de nosotros como seres humanos y nosotros con otros seres. En el programa, si se acuerdan, nosotros habíamos planteado esta relación entre seres humanos y lo que algunos refieren como más que humanos, otros refieren a otros seres de la Tierra, es decir, hay distintos términos para referirse a eso. Y a lo que estábamos aludiendo es precisamente a estos tipos de epistemologías que toman en cuenta que el conocimiento no necesariamente es un conocimiento de dominación del varón y la mujer sobre la naturaleza, sino que es una suerte de relación, así como era la imagen anterior, relación que va para múltiples lados de ese tronco, de ese algo roto que decía Benja, de esa imagen expandida. Entonces, lo que acá puntualizamos con esta diapositiva es que los textos que elegimos para ustedes tienen relaciones entre sí, a la vez cada uno de esos textos trae algo distintivo y diferente, y podría ser que ustedes encuentren tensiones o relaciones casi de oposición entre un texto y otro, y si lo encuentran estaría bueno saberlo. Cuando hablo de relaciones de tensión o de oposición, puedo referirme, por ejemplo, al lenguaje que se usa. Las formas de hablar en cada texto son distintas y distintivas y podrían algunas presentar visiones diferentes. Y también hay toda una cuestión que traen estos textos que quizás en estos textos no queda del todo abordado, y por eso recomendamos las películas que dimos de otros grupos. Hay muchos otros grupos humanos en el mundo que no están representados en estos textos. Somos conscientes de eso, pero entre que hay tiempo y ganas, pero no tenemos tanto tiempo, seleccionamos estos. Lo que quiero decir con esto es que ustedes están invitadas e invitados, por supuesto, a ubicar textos de otros y otros autores o colectivos o lo que venga, que traiga algo que todavía estos textos no traen. Pero eso ya sería tarea del grupo, tarea de ustedes.
Paso palabra, profe, repetiría Parra con lo regenerativo. Sí, voy de nuevo. Parra lo que dice en su texto es que, por un lado, toma una posición parecida a la de Apfel-Margling para decir que los pueblos sobre los que ella presenta el conocimiento fueron pueblos que estuvieron en relaciones muy conflictivas con poderes de dominación, es decir, han sido pueblos que han sufrido violencia sistémica y una violencia corporal concreta. Entonces, lo que ella hace es decir, bueno, estos grupos, estos pueblos, producen conocimiento desde hace muchísimo tiempo. Su eje conceptual para la producción de conocimiento no está en producir un conocimiento que domine la naturaleza, sino que establezca un vínculo de diálogo con otros seres, y en todo caso, ese tipo de posición epistemológica sería algo que podría aportar a este siglo, a este momento de tiempos tan complicados, para volvernos a posicionar como humanos en relación al contexto que estamos viviendo. En ese sentido yo digo que ella propone un tipo de posición regenerativa, es decir, de volver a generar un tejido que nos hace falta para habitar el planeta de una forma, si se quiere, más amorosa, más amigable y más potente para todos y todas los que estamos, porque lo que sí queda bastante claro es que el tipo de poder de dominación y un tipo de conocimiento de tipo restringido, como dijimos antes, nos fue llevando a lo que algunos autores y autoras denominan ciertos callejones sin salida del siglo XXI. Es decir, a que estamos en muchas situaciones al borde del abismo, al borde de una situación planetaria muy, muy complicada. Jazmín, ¿te quedó más o menos claro? Igual tendrías que leerlo al texto, porque esto es una breve pildorita como para que se interesen en leer los textos, pero sí. Sí, profe, muchas gracias, me quedó más claro ahora. Perfecto. Y Eloísa dice que la conclusión del texto de Margling también plantea algo parecido. Exactamente, sí, por eso nos importaba tanto esta cuestión de las tradiciones científicas comparadas. Bien, paso palabra, no sé si se la voy a pasar a Mati o a Juli, así que avance cualquiera que quiera. Julia, decime vos. Dale, Mati. ¿Voy yo? Buenísimo, a ver. Pase usted primero, no, pase usted primero. ¿Quién? Cuando es... Era una broma, dale, Mati. Ah, bueno, está bien. Voy entonces, a ver, vamos a compartir pantalla nuevamente. Esto es muy breve, porque la intención es hacer un punteo breve sobre estos textos que, bueno, es una vina. ¿Ven la pantalla, no? Sí. Sí, genial, buenísimo. Que es esta vina de Paul Feyerabend y Marisol Facuse. Un poco Ana ya fue contando qué hacen estos textos, uno le responde al otro. Marisol Facuse lo que hace es un poco un foco en lo que propone Feyerabend, porque, bueno, Feyerabend está intentando responder a algunas problemáticas que él percibe en su contexto. No olvidarse de esto también, para mí es un punto súper clave, esto, que Feyerabend responde a una problemática de su contexto. Después, quienes tengan tiempo y ganas de leer su texto van a entender bien por qué le estoy diciendo. Pero bueno, Feyerabend hace este planteo de que esto es un spoiler a lo que ustedes van a seguir estudiando quizá en otras materias, que lo epistemológico está íntimamente ligado con lo metodológico, con el método científico o el método que adopta una ciencia, un campo del saber, para poder ir construyendo su materia de conocimiento. En ese sentido, lo que Feyerabend propone, este anarquismo epistemológico, tiene una postura metodológico-epistemológica, pero al mismo tiempo ética y política frente a la ciencia. Porque no es que la ciencia es universal
en ese sentido, y objetiva, y en ese sentido es pura y exclusivamente método epistemológica, preocupándose solo en la construcción del saber y en la construcción del conocimiento de la ciencia, sino ética y política, entendiendo que así como una ciencia se construye, y lo que decía Ana, genera epistemicidios en ciertos contextos y en ciertas formas, hay un planteo en el fondo ético frente a esos epistemicidios y político en tanto a, bueno, cómo nos paramos para entender esa ciencia. Y acá es donde hay dos preguntas que para mí son claves respecto al método científico. ¿Cómo se construye? Y, bueno, esta como una meta pregunta, que es ¿cómo se conoce? ¿No? Que son quizá dos cositas que están un poco de fondo en el texto de Feyerabend, pero que para mí Facuse lo pone un poco más de relieve. Hay algo que dice Feyerabend que digo, lo coloqué acá porque me parece que también es clave. Incluso una ciencia basada en la ley y el orden solo tendrán éxito si permite que se den pasos anarquistas ocasionales. Feyerabend un poco fundamenta su postura trayendo la experiencia de Copérnico. Iba a decir una palabra que Ana no quiere que diga. Copérnico, cuando lo que hace es, plantear el modelo heliocentrista, lo que dice es, bueno, en realidad, porque bueno, lo que reinaba en ese momento era el modelo geocentrista, ¿no? La Tierra como centro de todo. Y lo que dice Copérnico, bueno, en realidad no es que... Los cálculos darían mejor si el Sol fuese el centro. Y él había generado todo un método de observación, lo que se llama, algo de una forma que se llama ad hoc, ¿no? Para la ocasión que él estaba, construyendo su modelo de conocimiento. En ese sentido es donde Feyerabend propone esto. Solo tendrá éxito si permite que se den pasos anarquistas ocasionalmente. Copérnico va en contra un poco de la metodología, no, ni siquiera en contra, va como, se corre de la metodología que se tenía en ese momento, después podemos profundizar un poco en eso, pero de esa forma es como él construye conocimiento. Y acá es donde está este principio que es como eje en el texto, en este anarquismo epistemológico, no tanto en el texto, sino en esto que está planteando Feyerabend, que es el todo vale. Que podemos decir, bueno, un todo vale es una postura política, ética y política frente a esta objetividad y universalidad del método científico. Esto después en lo educativo se plantea de otra forma, como una tecnocracia, ¿no? Y acá es donde quizás Perdón, Mati, quiero intervenir un segundito para calificar algo, porque hay un tema de traducción con el todo vale, que a veces es complicado de entender en castellano. No sé si vos lo querés aclarar o querés que lo aclare yo. Acláralo vos, Ana. Dale. En castellano se tradujo uno de los principios que él usa, que es el principio de todo vale, como todo vale. Lo que en realidad él quiere decir con esa frase es lo que yo traté de explicar antes, de introducir un poquito antes, que es esta máxima libertad para pensar. No quiere decir todo vale en el sentido de cualquier cosa es posible y si quiero entonces mato a mi vecino, no. O sea, estoy exagerando como para que se vea claramente la distinción. Lo que quiere decir con todo vale es que en realidad cualquier ruta sería posible para generar conocimiento, y él mismo insiste mucho en decir, cualquier ruta es posible, y lo interesante también es documentarlo, es decir, él en su proposición metodológica, que es lo que está tratando de explicar Matías, dice, si todo vale, tomando esa frase, o si cualquier ruta es posible, o si es posible pensar con máxima libertad y proceder con libertad máxima, entonces sería posible generar muchos tipos de métodos. Eso es lo que le está diciendo. En tanto... Perdón, Avanti. No, termina la idea, Ana. En tanto eso es así, es posible generar una variedad enorme de metodologías o de métodos, lo que él también insiste es que entonces es interesante documentarlo
y ponerlo a prueba y mostrarlo públicamente para que otros u otras ingresar en el debate y en todo caso generar otros métodos, porque también parte de lo que él dice es que por lo menos en el campo en que él se movió, físico-matemático, había muchos investigadores e investigadoras que reportaban solo parcialmente sus metodologías y que inclusive eran capaces como de, él no llega a decir mentir, pero da esa idea, como que la gente en pos de encuadrarse en algo era capaz de torcer un poquito lo que realmente habían hecho porque les daba, para decirlo en un lenguaje coloquial, cosa admitir que en realidad habían seguido otro camino para llegar a esa formulación. Y entonces él dice, bueno, lo que está bueno es que cuando generamos otros caminos o métodos, ahora estoy usando método como sinónimo de camino, lo documentemos y lo expongamos públicamente. Paso palabra. No sé si, creo que tenés manos levantadas, pero no sé si son para ahora o quedaron de antes. Quiero terminar y encaminar un poco lo que venías diciendo, porque en este todo vale, que una mejor traducción quizás todo sirve. Esto me lo dijiste vos en algún momento, Ana, tengo el recuerdo. Deriva en esto que no es deriva, sino como que plantea esta proliferación de métodos, de saberes, ¿no? Volviendo a estas preguntas de cómo construimos ese conocimiento, cómo lo hacemos, y ahí es donde está esta puesta en escena del pluralismo epistemológico, esto que vos decías de distintas formas de conocer, distintos debates respecto a la metodología, a la forma de conocimiento, y bueno, nada, esta entrada de distintas personas pudiendo debatir sobre este pluralismo epistemológico que plantea, que pone en palabra Facuse. Este último concepto lo utiliza Facuse en el artículo que tenemos nosotros, como en la bibliografía. Nada, esas últimas cositas. No sé si hay algunas preguntas o pasamos a Julia. Había manos levantadas que no me di cuenta si quedaron de antes o son manos nuevas levantadas. En caso de que haya alguien que quiera hablar, paso palabra antes de que ingrese Juli. No se escucha, Ani. Elena, le pregunto a Elena, porque veo una mano levantada de Elena, no sé si es de antes que habló o quiere hablar ahora. Que no sé si está bien lo que entendí. De lo último que hablaba, yo me acordaba de los precursores del jardín de infantes, donde mostraban diferentes formas de que los niños adquieren conocimiento. Que no solamente adquieren con el niño sentado, no sé si es la misma. Estoy yendo al caso. Vos explicá tu ejemplo y después vemos. O sea, decilo, porque si vos no terminás nos resulta muy difícil. No te reprimas antes, vos dale. Okay. El chico no solamente aprendía sentado en un banquito con el profesor adelante dictándole, sino que tenía que explorar su ambiente, asociación libre, cosa que antes en la época medieval se enseñaba así, el chico sentado adelante y el que entendía, entendía, y el que no, como que se lo... Pero yo a la dirección. Se lo dejaba de lado y se lo sacaba de lado y se seguía, no se fijaba en eso, no sé si tiene algo que ver. ¿Cómo se llama tu hijo o hija? Porque no alcanzo a ver, porque tenés dos, ¿no? Sí, dos varones. Está David acá. David. Hola, David. ¿Por qué no me ves? Ay, si necesito una silla, pero Está bien, David. Está bien, lo que es interesante, porque David tiene claro que ya a temprana edad, David tiene claro que si... Romy, ¿querés explicarlo vos? Te veo que estás diciendo tal cual. Dale, paso palabra. No, que tal, lo escuchaba que decía, estaba explicando, bueno, la mamá, y él decía, y lo llevan a la dirección.
y como que es terrible que un ser tan pequeño tenga tanta conciencia y tan nítida y esa reacción tan ávida de la represión y del castigo a las otras formas de conocer y de aprender. Claro, nos damos cuenta, gracias Romy, nos damos cuenta de que David estaba siguiendo muy atentamente lo que la mamá estaba explicando. Es decir, la mamá estaba diciendo, en algunos tiempos, que todavía perduran hoy, se piensa a la forma de generar conocimiento de un modo que sea unidireccional, del maestro al alumno, universal y general, en donde el alumno está sentado, y a propósito estoy usando los masculinos ahora, ¿no? Un poquito para reforzar esta noción que estamos hablando. Ese tipo de encuadre, que es una metodología, pero también es una posición epistemológica, es una posición con respecto a qué es el conocimiento y cómo se genera. ¿Entienden esto? O sea, no es solo una didáctica de aula. Sí, hay una didáctica específica de aula, en poner los bancos en línea, bien. Pero además hay una noción por detrás de qué es el conocimiento y cómo se genera. Y lo que estaba diciendo Elena es que es cierto, y eso es cierto todavía hoy, que en el nivel inicial, en los niveles de cuidado maternal e inicial, por suerte creo yo, todavía ahí existe bastante esta perspectiva epistemológica acerca de que el conocimiento se construye de diversas maneras, que la experiencia tiene un lugar fundamental. La otra vez alguien preguntó si estaba bien lo que había escrito en la guía, que los bebés usan los 6 sentidos para conocer. Y sí, tal cual, es así. Es decir, y alguien también cuestionaba qué pasaba si alguien de nacimiento, por ejemplo, es ciego o ciega. Entonces decía, bueno, esa persona también puede conocer con los múltiples sentidos. Sí, yo creo que por supuesto que sí. Y además, otro día, y quizás acá la persona que trabaja en neuropsicología nos puede ayudar, porque yo sé, porque a veces leo, que existen investigaciones acerca de que personas que de nacimiento tienen alguna cuestión con alguno de sus sentidos y desarrollan formas complementarias, por ejemplo, el tacto complementa el sentido de la vista, y eso está completamente comprobado. Acá me ayuda la colega que sí, estaba aludiendo a la colega que ahora está diciendo que sí, que la profesora no está diciendo burradas, por suerte para la profesora. Bueno, no sé si quieres agregar algo. Cortito. Las neuronas del equipo vista, cuando quedan libres porque no tienen equipo, porque no ven, se buscan un nuevo club en el oído, en el tacto, en el gusto, en el olfato, para poder seguir jugando. ¿Queda claro el concepto? Trabajo en el fútbol, pues sí. Tomo palabra. Gracias, sí, Avanti, no sé quién pidió palabra. Yo justo dio la casualidad que había estado leyendo un mito y se les ocurrió a los nenes pensar, en 6º grado, cómo hace la persona que es ciega para leer y explicarles qué era el braille, cómo es, mostrarle alguna imagen rápido, buscar con el celular y que les surja la curiosidad me llamó mucho la atención. Está bueno. Bueno, por suerte acá en el grupo tenemos a alguien muy experta que si te interesa profundizar eso con tus pibes, por ahí te puede ayudar. Y también podemos armar un club de pibes y pibas, de hijos e hijas del rock and roll, digo, de este curso, que ya se nos va a ocurrir algo. Yo tengo ganas de pensar algo que todavía no sé qué es, pero ya algo vamos a inventar con lo que venga. El equipo de niños y niñas de Martín Melo anda por ahí. Sí, le estoy calentando la comida. Buenísimo, sí, ahí los escuchamos. Mi mujer se ríe porque dice que soy el papá luchón de la cursada. ¿Por qué? ¿Cómo mi mujer, papá luchón? Bueno, acá se armó el debate. ¿Por qué? No sé quién te está hablando. No, son distintas maneras de pensar. Uno lo puede tomar de distintas maneras. Está bueno. Este puede ser un debate que dejamos para otra vez. Sí, para la profe, ¿cómo es la profe que estaba?
¿Cómo? No me sale el nombre de la otra profe. Julia Juárez, no. No. Julia Goldman, Fuente, de la Fuente Goldman. Sí. Sí, ahí va. Claro, lo puede retomar ella, pero igual el punto de debate sería eso, sería, bueno, podría ser que existan términos que cada uno estamos acostumbrados a usar en nuestro contexto local y que en ese contexto local por ahora no funciona. Habría que ver con qué intención se usa esa manera de pensar. Perfecto, entonces dejamos ahí la pregunta para el debate para otro momento. Abrimos un espacio de debate sobre qué ahí efectos... yo me engancho, ahí yo puedo hablar ahí, no sé. Perfecto, perfecto. Ya lo logramos, porque yo la otra vez te pedí que hables y no quisiste y hoy lo logramos. ¡Bien! Paso palabra a la profa Juli Goldman. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo leí el texto de Fonseca, de los optativos de Fonseca Hernández y Quintero Soto, que habla sobre la teoría queer, y lo que hice principalmente en relación a lo que yo expuse la clase pasada sobre lo de Trevisache fue un poco ponerlos en relación. Principalmente a partir de, bueno, de lo que es el concepto de experiencia, pero se me aparecían como dos ideas fuerza o dos preguntas bastante importantes que van en relación con lo que decía Anita antes de momentos específicos de la historia que hicieron como que que fueron disruptivos al proponer otra manera de hacer ciencia. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera los feminismos como interpelan a la academia y específicamente, habiendo leído este texto que habla sobre la teoría queer, de qué forma la creación al interior de la academia de una teoría específica como es la teoría queer o los estudios de género como en términos más generales, producen una innovación en la forma de producir conocimiento, ¿no? Entonces, me gustaría como remitirme un cachitín a sobre qué es la teoría queer, o sea, voy a ser súper esquemática y breve, pero está bueno saber que el término en realidad era una manera de referirse, se utilizaba de manera despectiva para referirse a las disidencias tanto de género como sexuales, y este término es reapropiado primero, en primera instancia, antes de insertarse en la academia y todo, por como un movimiento político, ¿no? Y se reapropia y se resignifica por ciertos sujetos que fueron excluidos, ¿no? De la norma heterosexual, pero inclusive de otras identidades, tales como, por ejemplo, lesbianas o gays, que, bueno, eran identidades que circulaban, pero lo que se pone en cuestión principalmente es este concepto de identidad, ¿no? Cómo la identidad quizás encapsula ciertas cosas y no da voz a otras. Entonces, empiezan a aparecer otros sujetos, o se empiezan a dar voz a otros sujetos, por ejemplo, gente de VIH positiva o personas trans, o gente que quizás no tenía inclusive voz dentro de lo que era el movimiento LGBT en su momento, que un movimiento súper incipiente, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial sobre qué podemos considerar como aporte de lo que es la teoría queer cuando se instituye como, bueno, no sé si usar la palabra instituir, pero cuando se incorpora a lo que es la academia, por un lado, nos trae que una nueva manera de producir conocimiento en el sentido experiencial, ¿no? Esto que decía que el concepto queer en un principio se utilizaba de manera política, se utiliza de manera política a partir de ciertas agrupaciones que vienen a reclamar sobre que son sujetos subalternos en relación a relaciones de poder. Entonces, a partir de su experiencia, que su voz y su relato puede adquirir distintas formas, como ya vimos, puede adquirir como la forma de un manifiesto, o la forma de una poesía, o de una entrevista que se le hace a alguien, por ejemplo, que está en una manifestación callejera, o lo que fuere, eso es por nombrar algunos ejemplos.
nos habla de dos cosas, ¿no? Por un lado, nos habla de una singularidad, de una experiencia sensible, de un relato, que nos habla de una experiencia particular, de cómo atraviesa a esa persona lo que puede ser, por ejemplo, el ser lesbiana o el ser una persona trans o el ser negro, como lo vimos, por poner algunos ejemplos. Entonces, lo que hace es relatar a partir de su experiencia cómo esa persona lo vive. Y a su vez, y en segundo lugar, lo que nos permite también es hablarnos y dar cuenta de ciertos fenómenos nuevos sobre los cuales no estamos acostumbrados y acostumbradas a poner el ojo, ¿no? Y por poner algunos ejemplos, dar voz a estas personas que no tuvieron voz o inclusive aún hoy día se encuentran como excluidos de lo que es el academicismo en algunos aspectos. Visibiliza por un lado, esto es por poner algunos ejemplos también de ciertas cosas sobre las que no se les suele poner el ojo, visibiliza por un lado que la elaboración de la ciencia a nivel teórico, teórico-conceptual, siempre o la mayoría de las veces estaba siendo producida por varones heterosexuales de clase media, básicamente. Entonces, ¿quién nos está hablando? ¿Quién está construyendo la ciencia? ¿Quién está construyendo la teoría, no? Y por otro lado también nos habla de esta producción de sujetos subalternos, lo que quiere decir que existen maneras de dominio y opresión que por ejemplo, sacan a la luz diferentes temáticas que quizás tampoco era donde la academia ponía el foco para investigar, que era, por ejemplo, la homofobia, el racismo, el clasismo o diferentes cuestiones, ¿no? Bien, entonces por un lado tenemos este concepto de experiencia, que es sobre lo que vamos a construir la teoría, ¿no? Y que a la vez nos permite mirar ciertas cosas que antes, quizás dentro de la academia y lo que es el mundo académico, no se le estaba poniendo el foco, ¿no? Entonces, miramos ciertas cosas que no se les estábamos poniendo el foco y a su vez las miramos de una manera particular, ¿no? A partir de experiencias concretas, situamos a los sujetos en un lugar, en un espacio, en un tiempo histórico, y tomar esa posición también es tomar una posición política sobre lo que estamos investigando. O sea, es adherir como una agenda que denuncia ciertas relaciones de poder que operan en la sociedad. Entonces, dar voz a quienes no tienen voz es también tomar una posición en términos políticos a la hora de hacer ciencia o de construir conocimiento, en realidad. Entonces, bueno, nada, se da a partir de experiencias concretas también la construcción de una teoría, de un marco conceptual que, por ejemplo, como la teoría queer se basa en experiencias concretas y eso también habilita a que, bueno, podamos preguntarnos nuevas cosas como lo vengo diciendo, ¿no? Entonces, como el texto en general me parece que está bueno pensarlo en juego y en diálogo con este concepto de experiencia que nos trae Trevisache, y también, o sea, es muy interesante porque se recontra adentra en lo que es el pensamiento de Judith Butler, que bueno, que es una de las fundadoras o una de las personas que más contribuyó a la construcción de lo que es la teoría queer. Es bastante complejo por momentos también, pero me parece que está bueno y es bastante complementario a lo que venimos viendo en la materia, especialmente si les interesa el tema. Así que, bueno, eso como para cerrar. Anita o alguien que quiera intervenir, si algo no estuvo tan claro. Tomo palabra, ahí Martín nos estaba mostrando la gente chiquita y... no vi. Y también creo que Romy le quiere decir algo a Mati. Adelante. Dale, paso palabra. No, está bien. No, porque recién que vos tiraste esta de que lo de las palabras, ¿viste? Estábamos mirando el tronco cortado, el árbol cortado, tiraron esto de las palabras y ahí lo compartí en el grupo nuestro, que ustedes no están, este generador de nube de palabras.es, y no sé si Mati, que es el tecno software de la banda, no sé si lo tenés, Mati, pero lo pensé para, como que podemos poner las ideas fuerzas de los textos, o sea, hacer esas nubes de palabras con los textos, pero lo quería hablar con vos así, por ahí, no sé, si no lo tenías, digamos, el dato.
Buenísimo, se me ocurre, así lo digo en voz alta para que quede para el grupo de apoyo, el equipo de apoyo, porque yo ahora me debo retirar, que podemos hacer un repertorio de herramientas así virtuales en algún foro, en nuestra aula virtual. No sé, lo dejo ahí, tiro la piedra y escondo la mano. No escondas mucho la mano, que vamos a necesitar tus 2 manos para después hacer todo. No, ya sé, pero digo, dejo la idea bollando ahí. Ya sé. Igual, Bueno, yo me estoy educando de a poquito. Dame un feedback positivo delante de todo el grupo. Es decir, la profa se está educando, Es un aprendizaje para todo el mundo. Gracias, Mati. Anda a descansar, que estás agotado. Que tengan buena semana. Gracias. Vamos hablando. Bueno, tomo palabra. Estamos en este momento entonces haciendo el cierre de este bloque que pretendió acercarles a ustedes, por un lado, las formas de ir ligando los textos con esa primera síntesis que yo hice en mi exposición, irles detallando cada texto, lo cual está bueno porque les da ganas de leerlo, y a la vez ir puntualizando que para poder profundizar en cada uno de sus textos y sus relaciones no hay otra que cada uno de ustedes lo lea, cada una de ustedes lo lea. Es decir, ojalá que vayan generando la posibilidad de hacerse los tiempos, si es posible, para hacerlo. Ahora bien, justamente por esto que estamos diciendo es que también vamos mostrando que los distintos profes y profas, hoy estuvo Julia, yo le digo Julia Goldman, pero Julia de la Fuente, perdón. Julia de la Fuente Goldman y Matías Camalet Lenoble, junto con quien les está hablando, los 3 tratamos de presentar cada uno una parte, y esto lo hacemos a propósito para que ustedes vayan viendo que a lo mejor en algunos otros momentos, sea con el grupo grande o en sus grupos chicos, pueden usar estas metodologías. O sea, probablemente ya lo hagan de por sí porque ya lo saben y ya lo tenían en cuenta, pero por las dudas lo vamos modelando un poquito. Y lo que nosotros hacemos como equipo docente es ir distribuyendo las responsabilidades y hacernos cargo de preparar lo que llamamos nosotros una objetivación. Por objetivación nos referimos a un producto que muestre algo de lo que queremos decir. En este caso, la objetivación la hicimos a través de diapositivas, y si bien Juli recién no mostró sus diapos, ella compartió las diapos en el equipo docente para que los demás pudiéramos en abierto ir comentando y trabajando junto con las ideas. Muestro la trastienda de nosotros porque nos parece relevante que sigan comprendiendo que este curso lo estamos armando a muchas voces y que vale pedir la palabra y hacerse cargo como vayan pudiendo y queriendo, es decir, mantenemos la invitación abierta y permanente. Me gustó mucho cómo logramos integrar hoy un poquito las voces de los niños y las niñas. A veces como mamás, y lo sé por experiencia porque crié a muchos, nos da cosa si tenemos el micrófono abierto, en este caso, y alguien grita, pero sepan que de este lado eso es parte de lo que está ocurriendo, es decir, y el pedido también a todos y todas las demás es que no se molesten, entre comillas, por interrupciones posibles que pueda producir un grito, porque lo vamos hilando. Un grito es también expresión. Un grito es ganas de participar, o estar jugando con el hermano o la hermana, o estar en familia mientras papá aprende. Está bueno y es una invitación a que seamos amigos de esas expresiones que entran por otro lado, porque es la única manera de poder reafirmarnos todos y todas como legítimos productores y productoras de conocimiento, en la medida en que tomamos un grito o una interrupción como algo que nos molesta y lo queremos callar, creo que sonamos. Y en la medida en que podemos ir habilitando amigablemente una conjunción de cuestiones, creo que está bueno. Y me parece que hoy pasó con Benja, pasó con David, no sé cómo se llaman tus pibes, Martín, pero bueno, fuimos incorporando. Gracias, Sabrina. Bueno. Se llaman Munay y Pedro. Munay y Pedro, gracias.
Entonces, por ahí... Ah, qué linda, Alicia. Por ahí hoy nos queda como tarea que podamos abrir un archivo donde pongamos los nombres de hijos, hijas o quienes convivimos, o sean humanos o más que humanos, qué sé yo. Todos y todas tenemos personas, objetos, animales. Yo, por ejemplo, soy la loca de las plantas. Y bueno, voy a ver si saco alguna fotito de las plantas para mostrarles, pero qué sé yo, me parece importante que dejemos ingresar estas cosas que nos están sosteniendo en esta aventura de conocer, sobre todo en estas situaciones tan complicadas como estamos viviendo. Nos saludo y los que vayan a hacer la comida, vayan, conviden, eso sí, y las que se quieran quedar, nos quedamos un rato conversando, y después de las 10 vamos a subir seguro la guía que viene. Entre hoy y mañana vamos a subir los PowerPoint que hoy nos hizo acordar Cami, y también los videos, y ya pusimos también en la clase que viene unos videos que armó una compañera del año pasado que explican uno de los textos. Nos pareció piola que ustedes lo revisen si tienen ganas. Y nadie es terrible, Elena, o sea, terribles somos todos en todo caso, así que tranquila. Y la otra cuestión que digo es que para la clase que viene les vamos a pedir que ustedes se organicen para hacer una mini presentación por grupito. Y ya les voy anticipando eso. Van a tener muy poquito tiempo por grupito para podernos escuchar todos y todas. Y yo ya les había avisado la clase pasada, pero por las dudas lo repito, por si alguien no lo escuchó, que vamos a invitar a personas que ya cursaron con nosotros para la clase que viene. Creo que hay 8 personas que ya reconfirmaron que tienen ganas de venir, simplemente para que interactúen con nosotros la clase que viene, para escucharlos, escucharlas, intercambiar. Vamos ampliando, cada vez tenemos el grupo más grande, está buenísimo, me encanta. Bueno, salud, dinero, amor, paz y buena onda. No sé quién se queda, porque este equipo de apoyo está bueno porque yo nunca sé quiénes son, así que me encanta eso también. Chau. Chau los que se van y los que si quieren nos quedamos todos. Chao, buenas noches a todos. Ahora se iban todos y todas y me quedaba yo sola, estaba bueno, ¿no? Buenas noches, gracias. Chao Martín, un abrazo. Bueno. Puede pasar, ¿eh? Que me quede sola, puede pasar. Va disminuyendo cada vez más. Sí, puede ser. Lo que me resultó a mí muy interesante de este grupo, que es muy diferente al del año pasado en este sentido, es que el año pasado, quizás por la novedad de lo que pasó, ¿no? Porque se acuerdan que el año pasado se suponía que todo empezaba, vino la cuarentena y bueno, cambió todo muy drásticamente. Este año ya veníamos con un ligero entrenamiento. El año pasado el grupo de apoyo se estructuró y se fue pasando la posta cada 3 semanas y fue todo así como armaron un sistema que era como una especie de organigrama, y este año se produjo de otra manera y me parece interesante. Inclusive, digamos, yo mantengo este espacio porque me parece bueno mantener siempre la oreja abierta y la comunicación. Si en algún momento no nos hace más falta este espacio, lo daremos por terminado y chao. Pero lo que sí me parece importante es que si de los alumnos y alumnas hay inquietudes que trabajarla, aprovechemos y las trabajemos. Una inquietud que yo tengo como docente es que lo que pregunté por el correo y nadie me contestó, si todo el mundo tiene grupo, quiero saber. Ese es mi ítem de la agenda. Mi ítem de la agenda es saber si todo el mundo tiene grupo. Ana, entiendo que sí, porque muchas veces preguntamos, hay grupos de 5 que dejamos, como en las tradiciones judías, un lugar abierto para los gentiles y para que se sumen, y por ahora nadie se manifestó. Hicimos un mailing con la lista que vos nos mandaste, por si había alguien que no estaba en el chat, y todo el mundo se fue anotando donde quiso. Y nadie, a ver, cuando a veces para la guía de que había que trabajar de A3 o que se podía trabajar de A3, había quien dijo, estoy solo, llegó el sábado, no lo hice, te sumás. Es un grupo que suma y colabora en general. Hasta donde yo sé, no sé si alguien tiene otra
información, casi todo el mundo está en un grupo, todo el mundo. El mismo ejemplo se está usando ahora con historia. El mismo ejemplo que usamos nosotros en epistemología se está usando en la historia para armar los grupos. Creo que son grupos de A2, pidió. Pero lo mismo, se armó un archivo en donde vos ibas cargando tu nombre y tu teléfono. Y de ahí vas viendo qué compañeros, es como random. Se armaba así. Me parece que Ana se fue. Ana se fue y no me dijo nada todavía. Bueno, igual su duda está saldada, ¿o no? Me parece que le quedó claro. Y si tienen alguna otra cosa para comentar, yo recibo. No sé qué puedo hacer con eso que recibo, pero a ver si Anita quizás se conecta, pero ahí viene. Ahí está. Ah, porque si no, Juli te iba a decir que está siendo grabado, así que de última lo podía ver más tarde. Ahora desmuteate, Ani. Ahí va. Entendí hasta donde llegué a escucharla a Fer que sí se habían formado los grupos y que en principio eso no trae ningún problema. ¿Es así? ¿Entendí bien? Bien. La otra cuestión que queríamos saber desde el lado docente, que entendemos que les está resultando bien por lo que comentan, pero por las dudas preguntar, es este bloque de 6 a 7, ¿sienten que lo están pudiendo aprovechar? ¿Algún comentario sobre eso? Sí, la verdad que sí. Nosotros nos juntamos a hablar sobre los textos, sobre cómo resolvimos la guía, y la verdad que nos viene bien. Si alguno no entendió algo, a ver si otro lo entendió, lo puede explicar. Y por lo que escuché, varios grupos están haciendo lo mismo. Bien, o sea que eso va bien. La otra cuestión que nosotros fuimos observando, que comentamos ya hoy, pero bueno, sinceramente no tenemos una solución a mano, salvo lo que ya vamos proponiendo, es que los tiempos de cada uno y cada una de ustedes son muy diferentes, siempre ocurre eso, y que como yo siempre hago una afirmación muy polémica y mis colegas me retan, pero aprovecho para decirla de nuevo, que es que siempre supimos que no todo el mundo aprende lo mismo, eso es una cosa que ya sabemos, pero ahora más, es decir, estamos en un contexto que está siendo tan complicado para todos y todas que quizás en otros momentos algunos y algunas de ustedes tenían su modo organizacional en el tiempo de una X manera y ahora está siendo muy, muy diferente y eso le está impactando tal vez en su producción como estudiantes, pero la verdad que nosotros tratamos de ir acompasando y acompañando lo más posible. No sé si eso lo perciben o cómo lo ven, o si hay algún comentario sobre eso que podamos ajustar, nos viene bien escuchar. Paso palabra. No sé si alguien va a decir algo, pero sí se nota, ¿no? Que tienen en cuenta todas estas particularidades y cómo van llevando no solo las explicaciones, sino la distribución de la clase, esto de que tengamos el tiempo de 18 a 19, por lo menos a mí me viene muy bien y veo que a mis compañeras también pueden intercambiar, porque después es cierto que es difícil encontrar otros espacios a veces para juntarse, así que creo que sí. Bien. Quizás algo que nosotros también notamos, que no lo dijimos en la clase, pero quizás ustedes lo pueden transmitir, es que, sí, lo dijimos en parte en la clase, porque yo fui comentando que observamos que cada uno y cada una va encontrando distintos caminos, recuperando distintas lecturas. Lo que creo que no dije, o por lo menos yo no lo dije, no sé si alguno de los compas lo dijo, es que si van armando recorridos distintos, si van leyendo otras cosas, está bueno que lo hagan saber en ese grupo de WhatsApp que tienen, porque por ahí, supongamos, en esta unidad, puede haber gente que solamente alcanza a leer los 2 textos que recomendamos, y supongamos que haya, no sé, 30 personas más que hayan leído por lo menos uno de los otros textos. Nos parece que está bueno que los demás sepan quiénes son esas personas, porque a lo mejor pueden compartirles algo breve
y ya por lo menos le suma una idea. Es decir, esta idea de socialización del conocimiento nos parece que es muy importante y que no quede solo en el grupo chico, esa sería la noción. O sea, como ya aprovechando que tienen el WhatsApp de todos y todas, por ahí sin volverse loco, porque tampoco la pavada, pero un poquito que se amplíe la socialización estaría bueno. Sí, Si pienso usted, que tal sí, vez por el WhatsApp es... Ay, perdón, pensé que dale, había dale, asignado. dale, No, dale. estoy pensando ahora cómo podría ser, tal vez el WhatsApp es un poco más de lo cotidiano, de lo breve y se pierden los mensajes, tal vez podemos abrir drives en donde pongamos las ideas principales de cada texto que leímos y poner quién lo leyó. Capaz nos puede ser un poco más funcional. Estaba pensando más para decirlo a mis compañeros que... Bueno, eso organícenlo como quieran. La única recomendación que yo les doy es esto que acabo de decir, que aunque por ahí ustedes podrían tener la tendencia a organizarlo dentro de cada grupito, que sería una forma lógica de empezar, pero quizás estaría bueno que piensen de alguna manera en donde puedan distribuir y ampliar. Algo de eso había planteado Romina, no sé si se quedó Romy ahora, pero en su momento había dicho, estaría bueno que todos veamos las producciones de todos, y en ese momento mi recomendación fue un poco de cautela, simplemente porque la verdad que no conocíamos al grupo y sabemos por otras experiencias que cuando generamos mucho volumen de cosas para leer y nos ponemos todos tan ansiosos que nos puede llegar a paralizar. Así que por eso en ese momento nuestra recomendación fue un poquito de cautela, pero ya vamos por la clase 4 terminada y con éxito. Así que nos parece que quizás ahora estaría bueno empezar a tomar esa recomendación que Romy dio al principio. La única experiencia que tuve en el CPU es que cuando subíamos los textos a un foro, todo el mundo esperaba a último momento para ver qué escribió el otro o para no exponerse. Hay un cierto pudor. Y eso no es por copiarse, es porque quita la creatividad propia. Quiero decir, yo con los textos de epistemología me exprimo el cerebro. Termino agotada, los leo 7 veces. Es lo que más me incomoda y a la vez es lo que más me gusta. Sí, Fer, lo que yo creo que eso pasa también porque un foro lo leen los docentes, no es un intercambio entre nosotros, a veces tiene hasta algo evaluativo. Creo que capaz entre nosotros, tratando de compartir lo que entendimos, lo que conocimos y eso puede andar. No sé, nosotros lo estamos haciendo en el pequeño grupo y iba bastante bien. Armamos un drive y cada uno iba subiendo, escribiendo sus comentarios, sus ideas de cada texto. Y sería algo más general, como ampliarlo a todo el grupo. Sí, en cuanto a compartir la comprensión de los textos, sí. En cuanto a compartir la producción propia de un trabajo, por ahí genera cierto pudor y a la vez los otros pueden inspirarse en otros trabajos y recortando espacios y creaciones propias. Pero es mi punto de vista. Si es voluntario, perfecto. Sí. Síganlo hablando, bueno. Ustedes irán tomando las decisiones, o sea, en ese sentido, por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo alcanzo a ver hasta ahora es que me da la impresión a mí de que con la insistencia que fuimos teniendo con algunas cosas, como tomar y pasar la palabra, como respetar la posibilidad de pensar en voz alta en borrador, como la posibilidad de preguntarse y legalizar que es válido preguntarle a otro y a otra, me parece que esas herramientas van sirviendo para que no produzca ese fenómeno del que vos hablabas, Fernanda, que también lo reconozco y que podría ser contraproducente en todo caso, pero no sé, la verdad que eso confío en la sabiduría de ustedes. También confío en que si se les presentan problemas puedan abrir la consulta o al equipo de apoyo o al equipo docente, o sea, para eso también estamos, para pensar juntos y juntas cómo aprender, así que sería una posibilidad también. De nuestra parte les queremos comentar. ¿Puedo comentar algo? Dale, sí, avanti. Por experiencia propia, estoy de acuerdo con Fernanda, porque quizás en los foros me pasaba lo mismo tenía que poner algo o contestar una consigna y miraba las consignas anteriores contestadas por mis compañeros
Y nada, era como que me reprimía a mí misma lo que quería contestar, porque me basaba en lo anterior. Pero está bueno eso de compartirnos los trabajos quizás una vez de que ya los mandamos, como para abrir nuestro panorama a otras ideas, no antes de enviar nuestros trabajos, sino una vez que ya los mandamos, compartir lo que vamos opinando, lo que pusimos en las consignas. Perfecto. De todas maneras, está bueno, o sea, por ahí este grupo quiere poner la regla esa. A ver, recapitulo un poquito. Yo era archienemiga de los foros antes, en mi vida anterior. En mi vida anterior hasta hace 3 semanas. Y en parte por algunas de las cosas que ustedes están describiendo. Al final pensaba que no estaban muy buenos. Entonces nosotros y nosotras fuimos usando los foros y vieron de una manera un poquito... y fuimos probando. Hasta ahora los foros de esta materia no se habilitaron mucho, es decir, no hubo profusión de respuestas, y la verdad que lo atribuimos a que vemos que están teniendo una comunicación muy fluida por otros canales, entonces no nos preocupa, es decir, siempre invitamos a que si quieren responder el foro lo respondan, y si no, su ruta, porque quiere decir que encontraron otro canal. Así que eso, por un lado. Y por otro, lo que están diciendo sería que a lo mejor sigan pensando de qué manera quieren ponerse en todo el grupo, no solamente, o sea, ahora lo estamos abriendo acá en este grupo, pero lo pueden ir pensando, de qué manera pueden ponerse algunos parámetros que les resulte cómodo a todo el grupo. Esto que acaba de decir Zoe puede ser, bueno, una vez que todos presentaron todos y todas, la semana siguiente suben al Drive y los demás, si tienen curiosidad, pueden mirar, no sé, algo así, qué sé yo. Tampoco lo hagan tan enloquecedor que después vuelva como la locura de subir, bajar los textos de esto, lo otro, pero bueno, está bueno expandir. En realidad yo me había referido más que nada puntualmente a si iban a leer otros textos que no eran los 2 recomendados y querían socializar entre ustedes sus lecturas. Me estaba refiriendo a eso puntualmente, pero ahí recordé lo que había dicho Romy antes y por eso también lo traje. Algo más. Claro, perdón, yo también me refería a eso igual, no me refería a subir las guías, sino a subir las interpretaciones y las lecturas de los textos optativos. Bien, váyanlo viendo, lo vamos dejando abierto. La otra cuestión que les consulto es esto. Nosotros como equipo docente necesitaríamos ver finalmente cómo quedaron conformados los grupos. A lo mejor está en ese link que Romy había pasado en su momento, no sé si quedó ahí. De todas maneras, si no les molesta, les pedimos que alguien que esté acá tenga la gentileza de mandarnos o el link de nuevo o un PDF o un Word de cómo quedaron los grupos para conocimiento nuestro. Igualmente en la próxima guía lo que les vamos a pedir precisamente es que contesten la guía diciendo este es mi grupo y así se conforma, pero de todas maneras, gracias, ahí ya pasaron el link. Lo otro que les recordamos, que ya lo vinimos diciendo, es que para la clase que viene, en la guía que vamos a subir en un rato, van a encontrar un modo para preparar una presentación que cada grupo va a tener 5 minutos para expresarla. No debería ser algo demasiado complicado de hacer porque a propósito fuimos armando las guías anteriores para llegar a esta. Es decir, no se van a encontrar con ninguna sorpresa, quiero decir, desde el punto de vista ni de los contenidos, ni de las formas que estamos proponiendo. Y además, por las dudas, les propusimos un par de ejemplos en la guía porque a veces sabemos, como dijo creo que fue Romina hoy en la clase, que están acostumbrados a pensar que cuando les proponemos una consigna se trata de un resumen y de repetir lo que alguien ya dijo. Si ya se dieron cuenta, en esta cátedra no trabajamos así. O sea, podríamos pedirle en algún momento que sí hagan un resumen, pero en todo caso va a ser en un momento puntual para algo específico. Ahora les estamos proponiendo diversos modos de entrar a lo que estamos aprendiendo juntos y juntas. Así que en esa guía va a haber 2 ejemplos, lo digo por las dudas que no se les ocurra cómo abordar la consigna. Pero si como grupo lo leen y ya se les ocurre, no le den bolilla a los ejemplos, es decir, los ejemplos justamente están por las dudas, pero no quiere decir que tengan que hacer eso. Eso por las dudas lo digo así de nuevo en voz alta. Seguimos grabando re largo.
Claro, ahora entiendo lo que pasó. Yo estoy como 10 cuadras más atrás. Bien. Ani Romy, no sé si quería decir algo. Dale. Perdón, ¿paro de grabar o seguimos grabando? Yo recién me doy cuenta de eso. No sé. Da igual, ya está. Igual cualquiera puede parar la grabación, ¿no? Cualquiera de ustedes. Si cualquiera quiere, párelo y chao. Romy, paso palabra. A mí me preocupa lo que a vos te preocupa. O sea, claro, o sea, ¿por qué nos está diciendo todo eso? Vos dijiste como que te preocupa, vos, o sea, para vos el problema que la situación que estamos transitando ahora es que como que no leemos y por ende no llegamos a subir las guías No. al viernes. No, No entendí. No, digo de nuevo por las dudas. No me preocupa. Primero, no pienso que no estén leyendo. Al revés, creo que todos y todas están leyendo, cada uno a su tiempo, forma y manera. Así que si se entendió de lo que dije, que creo que no están leyendo, no, creo que sí están leyendo. Sí creo que los tiempos en que estamos todos inmersos ahora hacen que la organización del tiempo, valga la redundancia, sea muy complicada. Nos pasa a todos, porque además hay un alto grado de incertidumbre en nuestro día a día, y bueno, eso implica que a veces el plan que teníamos no se puede cumplir, pero ni cerca. Y lo tercero que sí digo con respecto a eso es que lo que sí estamos observando, que hasta ahora nos parece algo productivo y propositivo, es que los intercambios entre ustedes les siguen generando curiosidad, ganas de compartir, y eso está bueno. Pero también eso quiere decir que cada uno va a su pulso, cada una va a su pulso. Entonces, podría ser que haya personas en este grupo que terminen la cursada habiendo leído todos los textos, los recomendados, los optativos y los para ampliar, y personas que terminen la cursada leyendo solo los recomendados. Como equipo docente, nuestra responsabilidad es garantizar que el mínimo de conocimiento que creemos que es necesario para pensar sobre estos temas lo tengan, lo amasen, lo toquen, lo escuchen, lo saboreen. Esa es nuestra responsabilidad docente. Por eso hacemos el seguimiento lo más cercano que podemos a cada uno y cada una. Lo que no podemos garantizar es que haya algunas personas que lean menos o más que otros. Por eso yo estaba recomendando que si hay personas que van teniendo tiempo de leer los textos optativos, avisen a los demás simplemente para que sepan que pueden consultar con esa persona. Creo que Elena quiere hablar, paso palabra. Profe, me tengo que ir porque tengo que cenar. Que comas rico. Nos vemos la clase que viene. Dale, abrazo. Lo de las guías. Si tengo que completar alguna otra. Sí, ahí la profa Julia estuvo poniendo a cada uno y cada una un comentario, y después de la guía 4 van a recibir un archivo un poco más detallado para cada uno y cada una. Avanti. Chao a todas. Chau. Romy, ¿quedó más claro lo que estaba tratando de decir? Bueno, entonces sería como que estamos viendo medio que hay como una disparidad o no sé si te cacho muy bien, pero en definitiva, la solución a eso sería como que nos ayudemos entre nosotros, digamos. Como lo que siempre nos pasa en la realidad, en la vida misma, siempre nos pasa que, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo, vamos a suponer la guía 3, cuando la terminamos y la entregamos, le decimos al compañero de al lado, me pasas la guía porque yo no sé si la hice bien o la hice mal, por ejemplo. Y eso, bajo la off the record, existe en la realidad y siempre está sucediendo. Acá es como todo muy expuesto y no, por ahí no está tan aceitado, pero sí efectivamente se puede dar en esta virtualidad como se nos da en la vida misma. Vos estás diciendo que sentís que esa sería una herramienta que nos ayudaría en esta cursada. No estaba hablando en particular de las guías, estaba hablando ahora en particular de la variedad de textos que hay. Yo estaba diciendo, como en esta cursada tratamos de que por lo menos algunos textos y filmes
se recorran y se comprendan, nos damos una multiplicidad de estrategias. También ponemos a disposición de ustedes muchos otros textos, filmes, clips, inclusive cosas que cada uno y cada una de ustedes traen, y algunas de esas cosas están en sus guías. Por ejemplo, en la guía 0 y en la guía 1, muchos y muchas de ustedes pusieron muchos recursos. Yo mostré algunos, pero no mostré todos. Podría ocurrir que en la medida en que van compartiendo quieran socializar esos recursos, es un ejemplo. La verdad que ese sistema de que vos decís, bueno, subí la guía, pásamela para ver si la hice bien, qué sé yo, eso nosotros lo estamos tratando como de sacarle el mito, sacarle el peso, porque inclusive en las consignas ponemos, bueno, ponés si alcanzaste a leer o no, o sea, no sé si en muchas materias les preguntan eso, pero nosotros lo preguntamos de verdad, no para, estamos preguntando para entender cómo están pensando, ¿se entiende? Entonces, no tengo una, no solo no tengo una solución, sino que no creo que haya una solución para esto. Estoy planteando un poco lo que estamos observando y lo que nos parece que bueno, que ustedes pueden tomar como herramientas si les sirven, sin marearse. Lo que yo decía al principio de la cautela, cuando vos la primera clase propusiste que hiciéramos todo en abierto, era simplemente para que no los ataque algo que a veces ocurre, que es que ante la gran cantidad, profusión y variedad, a algunas personas eso los paraliza. Y eso sí sería malo. No está pasando, para nada, no creo que esté pasando eso, pero nada más que eso. Porque nosotros ya venimos a ser de una generación en donde hay mucha información y nosotros vamos a buscar la que queremos. Ya es otro paradigma, me parece. Podría ser que esa sea parte de la explicación. Yo tengo otras hipótesis, pero ahora no es momento y lugar de compartirlas. Podría ser que esa sea una parte de la explicación. Pero en ese sentido, lo que yo le quería decir a Mati era este recurso, como sé que habían dicho por ahí que andaban buscando otras herramientas de inteligencia artificial, me acordé a raíz de lo que vos dijiste, del generador de palabras. Entonces lo pensé como para los textos. Entonces, por ejemplo, si decimos Apfel, bueno, a ver, ¿de qué habla esta tipa? Entonces va a haber una nube de palabras de las cosas que más dice ella. Es más, hay uno que es automático, que vos pones el texto directamente y pone más grande las palabras que más dice y más pequeñas las que menos dice. Lo podemos hacer ahí, o lo podemos hacer con alguien que lo haya leído, pero esa persona después se convierte en la fuente de todes, y no sé si eso está bueno, qué sé yo, habría que ver, pero bueno, se me ocurrió medio ahí al azar como una propuesta, ponele. Buenísimo, si hacen lo de las 9 palabras, después compártanlo, así lo subimos al aula. Y las herramientas en toda su amplitud son bienvenidas. Repito lo que dije antes, a riesgo de ser un plomo. Sí, mi cuestión sería que no nos perdamos en ampliar tanto todo, que a algunas personas eso les resulte muy complicado y en definitiva los paralice o las paralice. Nada más que es un cuidado, si se quiere, de la sensibilidad, de la emoción, no sé qué palabras usar en este momento, pero creo que más o menos el concepto lo comprenden. ¿Alguien tiene alguna cosa más para plantear? Porque si no yo quiero plantear una cosita más y yo por mí ya dije todo lo que quería, pero si alguien más tiene algo para decir antes, paso palabra. Tomo palabra con una cosa chiquitita que vos dijiste al principio y que sobre todo en nuestras cosechas, que le lleva todo bastante más tiempo, que Matías podía darnos herramientas del tipo TICs pedagógicas. Yo y el grupo de apoyo, el equipo de apoyo lo tiramos en el grupo grande y hay muchos interesados. Buenísimo, entonces es una cuestión de organizarlo. Una idea que se me está ocurriendo ahora, que no la comenté con el resto del equipo docente porque se me está ocurriendo ahora, pero podemos ver de hacerlo, sería que si, por ejemplo, si este espacio del equipo de apoyo no resulta, qué sé yo, si la vez, supongamos que el lunes que viene prefieren no usarlo, podemos en ese espacio
pedirle a Matías que socialice algunas herramientas, y aquellos y aquellas que no se pueden quedar, lo grabamos y ya les quedan. No sé, sería una idea. Si tienen ganas de hacerlo así para el lunes que viene, simplemente comuníquense con Mati y traten de ver si él está disponible para ayudarlos en eso, y si no, cualquier otro del equipo docente lo puede hacer. Yo lo señalé a Mati en ese sentido porque él está formalmente adscripto a nuestra cátedra, y cuando presentó su plan para trabajar con nosotros había propuesto esa como una de las ideas. Esa fue una idea original de él. Entonces está bueno que él tenga el espacio para trabajar con ustedes, a no ser que ahora esté muy ocupado y no pueda, lo tomaremos cualquiera de nosotros. Si no. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, lo último que quería decir entonces es que en un ratito vamos a subir la guía que viene, y que en principio la clase que viene de estructura temporal va a ser igual que todas las otras, es decir, de 6 a 7 tienen su tiempo. Probablemente tomemos un ratito de 7 a 7 y media para ir entrando en tema, y entre 7 y media y 9 y media sí vamos a dar el bloque para las presentaciones, que lo vamos a ir organizando, presentación, o sea, 3 o 4 presentaciones juntas, porque van a ser muy cortitas, un espacio de intercambio y quizás un recreo de 5 minutos, otro bloque así para no enloquecer, porque como van a ser varias presentaciones, o sea que el manejo de los tiempos lo vamos a pensar un poco. Si desde este grupo, sea ustedes que se quedaron hasta esta alta hora, o desde el intercambio con los demás, quieren proponer alguna forma de organizar ese bloque de, llamémosle de 7 y media a 9 y media, donde van a ser las presentaciones y los intercambios, acérquennos una propuesta. Si no, nosotros nos hacemos responsables, pero si quieren pensar algo, lo pueden transmitir, obviamente. De mi parte creo que Ana, nada más. Sí. ¿hasta cuándo se pueden presentar propuestas? Déjame pensar un poquito. En realidad, me animo a decir que hasta el domingo a la noche, me animo yo a decirte, porque verdaderamente a ver, yo tengo que reconfirmarles a los chicos y chicas de la cohorte pasada que quieren participar en qué momento van a ocurrir las presentaciones. Eso más o menos ya lo fijamos, ahora lo estamos reforzando, que van a ser entre 7 y media y 9 y media. Entonces eso sería lo único que me preocuparía, digamos. Lo demás, si ustedes el domingo a la noche nos quieren acercar a alguna propuesta, pero va a haber algunos parámetros. Los parámetros son, como ya dije, que cada presentación por equipo no dure más de 5 minutos, y el otro parámetro que se nos ocurre necesario es que haya, no sé, 3 o 4 presentaciones seguidas, después un momento para procesar un poquito lo que pasó, y después arrancamos de nuevo. Es decir, sí tener consideración un poco a ese ritmo, porque si no, creemos que se nos puede volver muy complicada. Teniendo en cuenta eso, me animo a decirte que hasta el domingo a la noche. Entonces, la propuesta es ya con la presentación hecha, digamos. No. Porque No. La propuesta, o sea, lo que te digo es... Porque igual no nos daría el tiempo. Claro, por eso. Lo que estoy diciendo es esto. Perdón, quizás hoy estoy más confusional que de costumbre. Voy a tratar de decirlo de otra manera, porque capaz que estoy expresando mal las cosas y por eso no se entiende. Como equipo docente, nosotros pensamos que entre las 7 y media, 19 y 30 y 21 y 30, son 2 horas, es tiempo suficiente para que cada uno de los equipos que hay, que entendemos que son 10 equipos, si entendimos bien en su momento, presente algo que no dure más de 5 minutos. A su vez, nos parece necesario que esas presentaciones no sean las 10 presentaciones una tras de la otra, porque nos parece que nos vamos a freír la cabeza y no vamos a comprender nada. Por eso decía que en esas 2 horas tenemos que organizar el tiempo de una manera que podamos hacer, por ejemplo, 3 presentaciones, que serían 15 minutos, y... Ay, pobre.
La están rotando a Sofi porque está hasta muy tarde, ¿no? Entonces digo, 3 presentaciones al hilo, supongamos, son 15 minutos y después podamos tener 10 minutos de intercambio y 5 minutos de pausa, supongamos, estoy inventando. Después otras 3 presentaciones, 10 minutos de intercambio, 5 minutos de... ¿Entendés lo que digo? O sea, como para que sea algo que nuestras mentes puedan estar ágiles a través de las presentaciones. Ahora, ustedes Claro. mañana mismo se pueden juntar con tu grupo y decir, sí, esa idea que te tiró la profe me parece bien, chau, listo, la suscribimos, y me mandan un mail que dice eso, o me pueden mandar un mail que diga, lo queremos pensar un poco, dame hasta el domingo a la noche, qué sé yo, no sé, eso digo. Bueno. No le veo mucha vuelta, la verdad, no le veo mucha complicación. Tiene que ser el consenso del grupo, o al menos de la mayoría. Digamos, como acabo de decir, no voy a permitir yo en el lugar que tengo yo hacer las 10 presentaciones al hilo, eso sépanlo, no voy a dejar que ocurra. Ese ya es un límite. No voy a dejar que ocurra que haya un grupo que use 10 minutos y otro que use 2, no voy a dejar que ocurra eso. O sea, a cada grupo nos parece coherente que ocupen sus 5 minutos como quieran. Si después ocupan 4, no importa. Pero no quiero que ocupen 10 porque si no, no podemos pensar. Tratemos de Lo pensar entiendo que... perfectamente. Mi pregunta era si la propuesta tiene que ser consensuada y después el equipo docente dice sí o no, o si una persona sola, aislada, espontáneamente puede proponer. Manden lo que quieran, si quieren, porque nosotros vamos tomando y vemos. Lo que yo no puedo garantizar es que, o sea, lo que sí reafirmo es que no es que todas las propuestas que vengan las vamos a tomar. Ojo, O sea, yo escucho ofertas, como dicen, y si hay alguna oferta que es súper superadora, obvio, yo soy la primera que la voy a enganchar, y el equipo docente también, pero quiero decir, no porque lo propongan se va a hacer. Ojo, que eso quede claro, porque no lo puedo garantizar a eso y ni loca me comprometería a una cosa así. ¿Se entiende la diferencia? Claro, que estoy eso iba. diciendo? Sí, sí, por Porque eso. yo decía, si ustedes tienen que evaluar después las presentaciones, o sea, por eso te preguntaba hasta cuándo. Propuestas Sumar son 3, propuestas. bueno, 3 que Ustedes, sí. Propuestas son propuestas no vinculantes. Si llega una idea extraordinariamente novedosa, la tomaremos. La verdad que yo no le veo mucho, o sea, no le veo No, yo mucho. creo, Ana, como lo estabas proponiendo, me parece bastante equitativo, razonable con el tiempo de atención, como que no pareciera ser, lo vamos a plantear seguramente en el grupo, pero no pareciera ser algo Sí, a buenísimo. reformular. Y una cosa que sí por ahí me gustaría decir es, lo que no me gustaría sería que esta posibilidad de pensar una propuesta les quite el tiempo, les chupe la energía de pensar en lo que quieren decir. O sea, eso sería una pavada. No entremos en ese cauce porque no nos va a llevar muy lejos. Digo, si de pronto están intercambiando, se les ocurre algo recopado, manden la propuesta y después vemos. Nada más. No se preocupen. Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, gracias. Cuídense, que estén bien. Hasta luego, gracias a todos. Chao, buenas noches.